Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 21. Aquel cuyo ser está desapegado de todo contacto externo y haya dicha en el yo, manteniéndose en armonía con el Eterno por medio del yoga, goza de bienaventuranza perpetua. Aquel cuyo ser. El yoga, como ya lo hemos dicho muchas veces, tiene muchas ramas. Y cada uno de los textos de Bhagavad Gita, cada uno de los capítulos, es un yoga. Ahora estamos en el 5º capítulo, que habla acerca de acción y renuncia. Ese Samdhyaya significa la renunciación, y Panchamodhyayaha está hablando de esa acción. Y cuando habla de Pancha, seguramente habla de 5, que son sistemas, es que el capítulo 5, que era Panchamodhyayaha sería la acción. Dhyayaha. Entonces, si estamos hablando acá de acción y renuncia, tenemos que tomar en cuenta de que seguimos viviendo en este mundo material, como hemos dicho, pero sin apegarnos al mundo material. En uno de los comentarios que estuve leyendo acerca de mi maestro espiritual, él decía que en realidad se sabe de que el placer más grande es el placer sexual, para muchos o para la mayoría, y en realidad el yogi, una de las cosas que elimina es justamente el deseo sexual. Pero no porque sea algo terrible o algo malo, sino que simplemente la idea es no dejar la mente ocupada únicamente en ese estilo, en ese sentido. La vida tiene muchas más cosas que solo el sexo, pero cuando uno lo motiva demasiado en la parte sexual, entonces deja de lado todas las demás cosas. Y lo que se trata en el yoga de que tú puedas que puedas controlar la mente para que puedas dedicarte a otras cosas también. O sea, por eso que en el sistema de yoga, lo primero es el control de los sentidos. Y una vez que ya controlas los sentidos, entonces ya empezamos a controlar la mente, y con la mente la inteligencia, y finalmente establecerse en el ser. Eso significa estado de conciencia. Pero aquí estamos viendo, ¿no? Acción y renuncia. Pero renuncia no significa que vamos a dejar todo de lado, sino que simplemente renunciamos a todo aquello que nos hace alejarnos del avance espiritual o de la conexión con nosotros mismos. Muchos de ustedes ya lo saben lo que significa el estar detrás de la vida sexual como el burro detrás de la zanahoria, ¿no? La zanahoria, el hombre le pone un palito con una zanahoria adelante, el burro va persiguiendo la zanahoria y jamás la alcanza. Pero él avanza. Eso sucede muchas veces con los deseos sexuales, y los deseos sensuales en general. Jai, Hare Krishna, Namaste.